Saludamos a la doctora Aribel Contreras Suárez, ella es coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Querida Aribel, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querida Marta, y honrada de poder estar aquí contigo en tu espacio. Al contrario, un placer volver a coincidir y poder analizar estos temas tan importantes para la vida nacional y evidentemente para nuestros migrantes allá en los Estados Unidos. Estamos hablando hoy de las remesas. Evidentemente es un tema de interés nacional por el récord que están batiendo de remesas llegadas a nuestro país, pero lo queremos hacer desde el enfoque la relación México-Estados Unidos. Evidentemente, pues el tema migratorio es un factor determinante para todo esto y las negociaciones o no negociaciones, las políticas endurecidas o no de los gobiernos de Estados Unidos. Me refiero a los gobiernos porque hay clara diferencia, nos parece haber clara diferencia entre la política migratoria de Donald Trump y el presidente Joe Biden. Totalmente de acuerdo contigo, Marta. Estamos viendo que pues este endurecimiento por parte de Donald Trump a la luz de la aplicación del título 42 de su ley de salud pública, donde permitía cerrar más las fronteras, no permitir el ingreso de los migrantes a la luz de esta ley que justificaba la pandemia, pues hemos visto que con Joe Biden, dentro de su promesa de campaña, que decía que quería dar una mirada humana al tema migratorio, no tiene nada, realmente nada más lo usó como bandera de campaña. Y ahora en las elecciones intermedias, pues sí hubo ahí varios tintes migratorios en cuanto a los resultados que se dieron, y en la relación bilateral, como atinadamente lo puntualizas, estamos viendo que pues México sigue siendo quien está resolviendo, sigue resolviendo el tema migratorio, sigue siendo la cara ante América Central. Y de manera terrible, pues seguimos convirtiéndonos en este muro invisible que ya bien Donald Trump decía que México lo iba a pagar, y estamos aquí en esta gran problemática de que sí somos un país, tercer país seguro, sí somos un país gran captador de divisas, pero de algo que no tendríamos por qué estar orgullosos, porque esto lo que refleja es esta mirada de debacle social, Marta. Claro, que yo estaba leyendo los últimos reportes, sobre todo del Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, y hablaba de 47 millones de personas no nacidas en Estados Unidos que viven allá en la Unión Americana, es decir, 1 de cada 7 personas. Es amplísimo, 14.3% de la población en Estados Unidos no nació ahí, es decir, es inmigrante. Pero de estos 47 millones, 11 millones y medio son mexicanos. Y esto yo insisto mucho en resaltarlo, porque les decía a nuestro auditorio, normalmente uno piensa en migración y piensa en Centroamérica y piensa en las condiciones económicas de Centroamérica, pero si México es uno de los principales expulsores de su población por violencia, por pobreza, etcétera, pues evidentemente no nos podemos lavar las manos como país respecto a nuestros connacionales. Así es, Marta, estamos viendo que este enfoque de responsabilidad compartida, pues en realidad no se está dando con respecto a la Unión Americana. Vemos por un lado que pues sí, las remesas aportan el 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Somos un país gran captador de divisas, pero gran expulsor a la vez de migrantes. En lugar de ser también país de tránsito, nos hemos convertido en un país de destino, donde muchos migrantes de diferentes países de la región de América Latina y el Caribe creen que lograrán su sueño americano. Sin embargo, también se enfrentan a esta gran pesadilla cuando caen en manos del crimen organizado, que ha sabido muy bien aprovechar esta necesidad del migrante por llegar al norte de México, y pues lamentablemente son utilizados para sus fechorías. Así que hoy por hoy el tema de la migración es un tema que ha alertado no solo a la Organización Internacional de las Migraciones, Marta, sino que también alerta a todos los países, porque es un problema global
que tiene que ser abordado de manera multifactorial, multidimensional y también multiactoral, es decir, diferentes actores globales para poder enfrentar esta gran problemática que estamos viviendo y enfrentando. Sí, estaba yo leyendo que con lo que va del gobierno de Joe Biden ha aumentado 2 millones la cantidad de migrantes que han podido ingresar a los Estados Unidos y que esto, pues en comparación con la población de la Unión Americana, es decir, el crecimiento de la población de los Estados Unidos, pues es el doble. Entonces, la verdad es que esto nos habla de la dimensión del problema y de la dimensión de por qué pues sobre todo los republicanos están en contra del gobierno de Joe Biden en materia de que la crisis migratoria que ellos califican se están robando pues los impuestos y etcétera de los propios trabajos de los estadounidenses, pues tiene un poquito de razón de ser en función de la cantidad de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. Así es, y estamos viendo que el tema migratorio ya se está convirtiendo en un tema clave y crucial para el resultado electoral, es decir, el año 2024 seguramente se estarán jugando la Casa Blanca y muy probablemente los republicanos la ganarán a la luz de que el tema migratorio es crucial porque es un tema de campaña donde marca una gran diferencia, sobre todo en los estados fronterizos, donde su lema es el cierre de fronteras a los migrantes, porque como tú bien lo dices, pues les roban impuestos, usan servicios de salud, de educación, pero también por el otro lado, pues hay que poner sobre la mesa los derechos humanos de estos migrantes que no solo son violentados en la Unión Americana, sino también en varios países como lo es México y donde el gran cáncer social, que es la corrupción, juega un terrible juego aquí y por eso es que no se logra avanzar, Marta. Sí, y centrándonos ya en la recta final de esta entrevista, en lo que es las políticas migratorias, la relación México-Estados Unidos, yo también tenía un dato que me parece interesante comentar con el auditorio, del 1.017.951 migrantes detenidos en Estados Unidos en los primeros 5 meses de este 2022, el 37% son mexicanos. Esto nos habla de varias cosas, evidentemente, pues de las condiciones en México, que ya hemos hablado ampliamente de esto, pero también pues de que al parecer las negociaciones entre México y Estados Unidos en materia de migración pues no se están centrando en beneficio específico del migrante mexicano. Me parece que por ahí estamos descuidando la migración mexicana cuando el presidente lanza su mirada sobre Centroamérica, como si fuera solamente esa región la expulsora de migrantes. Así es, y estamos viendo que esto refleja, porque es un espejo de lo que se vive al interior de México en el ámbito económico, en el ámbito de violencia escalada, y que entonces son justamente las necesidades de la población mexicana lo que los orilla a tener que buscar el sueño americano y por lo tanto con programas sociales como Jóvenes Construyendo un Futuro, Sembrando Vidas, no son suficientes y le tiene que apostar mucho más a la generación del empleo, que apostar mucho más para poder tener un incremento y un desarrollo económico de tal manera que se detenga y contenga, porque de lo contrario, pues esta ola de migrantes mexicanos y centroamericanos continuará teniendo un rostro para el año 2023, Marta. Sí. Aquí, Aribel, perdón, tenemos un minutito escaso, nada más centrar esto en las negociaciones. A mí me interesa mucho el fruto que tú lees como especialista internacionalista de las negociaciones. ¿Cuántas veces México se sienta con Estados Unidos y se habla de negociaciones en materia de control y por una migración más segura con estas cifras? ¿Cómo lo contrastas? ¿Cómo lo lees tú? Mi lectura es que en realidad por más que se busca de manera bilateral una migración ordenada, controlada y segura a través de diferentes conversaciones, ya sea a nivel de los gobernadores fronterizos o bien a nivel federal, pues lamentablemente el resultado no es el óptimo y no se está abordando desde una perspectiva de resolverlo. Se tiene la intención, pero en sí los resultados nos quedan a deber tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México.
Pues con esa declaración me quedo. Yo te agradezco mucho y deseo que te restablezcas con estos fríos que dan fuera del sol. La verdad es que todos estamos igual con la garganta afectada, pero que te mejores, Aribel, y gracias por tu tiempo. Al contrario, una disculpa por mi garganta, un fuerte abrazo y un buen inicio de fin de semana y estamos pronto coincidiendo, Marta. Gracias.